Jesús se humilló hasta lo máximo, pero fue exaltado y honrado por el Padre hasta lo máximo, sentándolo a la diestra de la majestad de las alturas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Jesús se humilló hasta lo sumo, hizo la voluntad del Padre, y luego vino la exaltación de Dios. Dios lo honró, Dios lo exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pedro también escribe a los cristianos hablando de esto, siguiendo el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense bajo la mano poderosa de Dios, y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. En Efesios capítulo 4, al comenzar ese capítulo, Pablo también está escribiendo a los creyentes acerca de esto mismo. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, allí se nos dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos nosotros tenemos esta vocación, todos nosotros fuimos llamados a esto. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo es esa vocación que tenemos que andar? Bueno, con toda humildad. Otra vez la pone en el primer lugar. Con toda humildad. La palabra está peino también, humildad de mente. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Quién hizo eso? Jesús, hermano. El ejemplo supremo es Jesús. Soportando con paciencia unos a otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero antes de todo esto, para que todo esto esté, tenemos que andar, como dice Pablo allí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Si vamos un poquito más adelante a otra iglesia, otro contexto, pero la misma enseñanza, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándonos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el 13, ahí viene el resultado de esa conducta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que ¿a quién tenemos que imitar? ¿A Cristo o a Jonás, como vimos en el domingo pasado? A Cristo. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A Cristo o a mi viejo yo? A Cristo. El viejo yo, ¿dónde va el viejo yo? A la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Cristo tiene que vivir en nosotros, hermanos. Por tanto, la humildad, como dice Pablo acá, es sumamente importante. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por eso es una de las virtudes que más exalta en la Biblia. En Primera de Pedro también tenemos otro texto que es paralelo a esto. Primera de Pedro capítulo 3. Si alguno tiene la Reina Valera tenemos nosotros. Si alguno tiene la Biblia de las Américas, está mucho mejor traducido que la Reina Valera este pasaje. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Alguno tiene la Biblia de las Américas acá? Sí. Léelo, Marcos, por favor. Lo han buscado. Yo lo voy leyendo acá, entonces la Reina Valera dice, 1 Pedro 3:8, finalmente sean todos, no los líderes, no 2 o 3, todos los miembros de la iglesia, de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, traduce Reina Valera, pero ¿cómo lo traduce la Biblia de las Américas? Dice, leo el 8 y 9 porque está buenazo. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos
y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de dar bendición. Amén. Espíritu humilde. La misma enseñanza después que Pablo da en Romanos capítulo 12 también, ¿no? Espíritu humilde. Hermanos, los humildes nunca caen desde muy alto porque no se exaltan a sí mismos. Los humildes nunca caen desde muy alto porque nunca se exaltan a sí mismos. Pero la parte contraria, los que se exaltan a sí mismos, caen y sufren mucho, hermano. Las consecuencias de la caída, les puedo asegurar que sufren mucho. ¿Por qué? Bueno, porque la humildad es una virtud, como estamos viendo, y sin embargo, cuando nos exaltamos, cuando nosotros nos queremos ensalzar nosotros mismos y luego caemos, eso es muy doloroso porque recibimos humillación. Y hay una diferencia entre humildad y la humillación. La humildad es una virtud, la humillación es la consecuencia de la falta de humildad. Por lo tanto, la humillación es cuando nuestro ego, es cuando nuestro yo es lastimado, y eso duele. La humildad es una virtud, la humillación es la consecuencia de la falta de humildad. Dios nos tiene que humillar muchas veces, y eso duele, hermano, para enseñarnos, para que nuestra humildad vaya creciendo en nosotros. Dios tiene que quebrantar nuestro corazón endurecido muchas veces. Y lo peor que hay es un orgullo herido, hermano. Cuando uno es herido en el orgullo, eso duele. Los mansos, los de espíritu humilde, no se ofenden fácilmente, es decir, su ego, su orgullo, no se duele fácilmente. Esto lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 10. Aquel que es carente de humildad, enseguida es lastimado su orgullo. El que es carente de humildad, enseguida es lastimado su orgullo. Dice allí Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia es la ausencia de humildad en el corazón. La ausencia de humildad es la soberbia. ¿Qué va a pasar? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, problemas, situaciones dolorosos de todo tipo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la llamada generación de cristal. ¿Ha escuchado usted la generación de cristal? Según los sociólogos, los psicólogos, han considerado a la generación que nació a partir del año 2000, siglo XXI, como la generación de cristal. Y la han encasillado a esa generación de cristal con 12 características. La generación de cristal no son creyentes, de gente del mundo, sin embargo a esa generación de cristal se le han dado 12 características. Yo se las voy a leer a estas 12 características que la gente del mundo que no conoce la Escritura, que no tiene a Dios, le ha dado a la generación de cristal. Porque yo viendo esto, digo, ¿dónde está la generación de cristal? ¿Está afuera o está adentro entonces? Porque parece que hay una generación de cristal adentro de la iglesia, según las características que estos sociólogos, que estos psicólogos han dado a la generación de cristal. La número 1, la generación de cristal, carecen de tolerancia ante la crítica. No se les puede decir nada porque se ofenden inmediatamente. Estoy hablando de gente de afuera, que está catalogando las 12 características de la generación de cristal. No toleran la crítica porque son altamente sensibles. Se ofenden y se lastiman. Número 2, se frustran rápidamente cuando no consiguen lo que quieren. Se frustran rápidamente cuando no consiguen lo que quieren. Número 3, son inestables emocionalmente. Número 4, sufren de inseguridad. Que comeremos, que beberemos, que va a ser mañana, y que la pandemia, y que esto, y que aquí, y que allá. Por eso le digo, estas características yo las veo en la iglesia. Yo las veo en la generación de cristal. Hay una iglesia que tiene las mismas características. Si no consiguen lo que quieren, se van a otra iglesia. No, en esta Dios no me bendice, rajo para la otra. Y si allá Dios no me bendice, rajo para la otra, porque me frustro si no, Dios no me da lo que yo quiero. Tenemos una generación de cristal en la iglesia. Insegura, le tiene miedo a todo. Cantamos que Dios es poderoso y que Dios camina las aguas y que Dios esto y lo otro, pero en los pingos se ve, en la cancha se ven los pingos.
Somos inseguros, inestables, sufren de inseguridad. Número 5, tienen adicción a la tecnología y grandes habilidades audiovisuales, es decir, están cautivos por la tecnología, idolatran la tecnología, están las 24 horas pendientes de la tecnología. Número 6, desconocen la importancia de los libros y no tienen interés en la cultura. Desconocen la importancia de los libros y no tienen interés en la cultura. Bueno, esta característica se han metido en la iglesia. Los cristianos no leen la Biblia, cuanto menos van a leer libros. No tienen interés en la lectura. No. Esto también. Número 7, no tienen noción del tiempo en el que están viviendo, lo consideran como algo efímero. Esto también está en la iglesia. Pastor, el mes que viene voy por la iglesia. ¿Y quién te dijo que el mes que viene vas a estar con vida? ¿Quién te dice que mañana Dios te va a dar una oportunidad? Sí, pastor, se ha ido, pasó volando el año y no fui a la iglesia. Me río porque hay una persona en nuestro evento que cada vez que me ve, él prometió ir a la iglesia, ya van 5 años y siempre promete lo mismo. Y Dios en su misericordia es tremendo, pero lo cierto, hermanos, que no se tiene noción del tiempo. La Biblia dice, si hoy escuchas la voz de Dios, hoy es el día de salvación. Nunca tenemos tiempo para el Señor. Número 8, necesitan tener reconocimiento social. Necesitan que la gente los aplauda, los reconozcan. Ahí no me reconocen, me voy para otro lado. Reconocimiento social. Por eso los famosos TikTok, todo el mundo se muestra cada las aberraciones más grandes. A mí me da vergüenza ajena con los famosos TikTok y videitos y Facebook. Yo no tengo nada de eso, pero veo esas cosas y a mí me da vergüenza ajena, porque quiero el aplauso de la gente. A mí me da vergüenza ajena con la gente viejo, hombres viejos, mujeres viejas, jovencitas, jovencitos, haciendo pero cualquier enchastre. Porque quieren ser aplaudidos, quieren acá estoy yo. Quieren el aplauso de la gente, no quieren pasar desapercibidos. Son sensibles a situaciones cotidianas. Todos los días tienen un drama diferente. Todos los días tienen un drama diferente. Son sensibles a situaciones cotidianas del diario vivir. Número 10, faltan 2 más todavía. Tienen tendencia a la melancolía. Siempre están recordando cosas que ya pasaron y ahí están. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Número 11, se victimizan con frecuencia. Todo el mundo tiene la culpa. Yo soy una víctima, pastor. De mi padre, de mi madre, de esto, de la otro. Todo el mundo tiene la culpa, yo soy la víctima. Eso también está en la generación de cristal dentro de la iglesia. Número 12, muestran fragilidad de carácter por la sobreprotección que han tenido. Es decir, cuando realmente tienen que luchar en esta vida, no saben qué van a hacer. Se vuelven a la droga, se vuelven a otra cosa, a la bebida, a cualquier tipo de promiscuidad, porque han sido sobreprotegidos por una sociedad completamente nociva para esta vida. Bueno, esas son las 12 características que los sabios de este mundo han denominado a la generación de cristal. Lo cierto es que, si somos sinceros, esas 12 características también se ven en muchos en las iglesias. Seguimos adelante, hermanos. Cuando se hiere el orgullo del hombre, la persona muy pronto lo siente y el resultado es la contención. Recuerda Proverbios 3:10, ciertamente la soberbia concebirá contención. La persona herida inmediatamente va a reaccionar contenciosamente, pero con los humildes esto es completamente diferente. Hermanos, vamos a reaccionar, tendríamos que reaccionar como nuestro Señor y Salvador, cuando lo maldecían, cuando lo llevaban pegándole a la cruz, cuando lo insultaban, cuando lo escupían. Él jamás dijo nada, él no lo hirieron en su ego. Al contrario, él oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, nosotros tenemos que reaccionar, hermanos, como el Señor Jesucristo. Y no es fácil eso. No es fácil, porque cuando andamos con el orgullo herido, lo que queremos es venganza. La dulce venganza. Sabemos que no lo puedo hacer, pero de algún lado voy a buscar para vengarme, porque mi orgullo está herido. Una mirada mala, un saludo malo. No sé cómo voy a hacer, pero yo me voy a vengar. Y la Biblia dice, no, amados, no os venguéis vosotros mismos. Dejar eso al Señor, porque el Señor es el que juzga las intenciones del corazón. El Señor es el que realmente se venga de todo eso. Al Señor lo injuriaron, al Señor lo insultaron, al Señor lo difamaron.
sin embargo él lo soportó absolutamente todo. Jamás maldijo, jamás agarró un palo para darle a un soldado romano que lo llevaba, no le hizo un amague, no lo maldijo, absolutamente nada. Por lo tanto, los mansos, los humildes, oran por sus enemigos, amontonando, así como dice Pablo, ascuas de fuego sobre su cabeza. Esta enseñanza la da Pablo en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 14. Vamos hasta ahí si quieren y lo leemos. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, somos heridos en nuestro orgullo y no reaccionamos como Jesús. El viejo yo quiere tomar cartas en el asunto y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Primera Corintios, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 14 hasta el 20. Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No se te vaya a decir por hablar mal de tu perseguidor. No podés. Luego dice, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es la opinión de Dios la que tiene que prevalecer, hermano. No seas sabio en tu propia opinión. No, dice, paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale agua con arsénico. Dale de beber. Pues haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, Pablo no está describiendo otra cosa que la conducta de nuestro Señor Jesucristo, la que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Y esto no es fácil de aplicar. Es fácil de leerlo, es fácil de memorizarlo, lo difícil es aplicarlo. Por otro, la regla de oro. La regla de oro. Mateo 7:12, hacer con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Por otro lado, hermano, la modestia verdadera es fruto de la humildad verdadera. La modestia verdadera, eso es una característica que la persona es humilde verdaderamente. La modestia se manifiesta en el aspecto de las personas, en la costumbre de la persona, en el vestir, en el hablar, en la calidad de vida de esa persona. Uno que tiene el corazón humilde, no tiene ojos altivos y no sigue las modas de este mundo, no le preocupa si no puede andar con tal marca o con tal otra cosa. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Sino la modestia. Los humildes se conocen por su manera de ser. Son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres, su manera de vivir. Realmente es una gente que no quiere sobresalir, no quiere impresionar a los demás, aún teniendo posesiones materiales, no hay nada malo con ello. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás porque tienen tal o cual marca de ropa o porque tienen cual o determinada marca de auto. Eso no lo hace, eso es lo que la gente del mundo piensa afuera. Si anda, no es lo mismo andar con una Toyota que andar con una Land Rover Land Cruiser, ¿verdad? No es lo mismo andar con una Toyota que andar con un Mercedes-Benz. Bueno, la gente afuera quiere andar con algo de estatus, de marca. El auto va a ser el mismo, 4 ruedas, una manija y un asiento y lo va a llevar a cualquier lado. Pero el estatus, bueno, eso es falta de modestia, hermano. Falta de modestia. Hacerme creer porque ando en algo más lujoso voy a ser mejor persona. Me va a dar un mejor estatus. Eso es lo que la gente piensa afuera. Nosotros no tenemos que pensar como ellos. Por eso también Pablo dice en Romanos 12 que no nos amoldemos a este mundo. Que el mundo no nos ponga el molde. El mundo es el mundo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros representamos al reino de Dios y vivimos completamente contrario. Entonces no nos afanemos porque si no tenemos cosas de lujo, de marca, si no tenemos aquello, lo otro. No nos afanemos, tenemos que vivir una vida, aprender una vida de modestias. Entonces, cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo va a quedar relegado a un segundo lado.
La modestia es el fruto natural de la humildad y se manifiesta en toda área de la vida de la persona. La modestia. Tenemos que aprender a ser modestos, hermanos. Muchas veces nos cuesta. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque es una elección como cristianos. En primer lugar, porque Dios manda que sus hijos todos deben ser humildes. Es un mandamiento. Dios ordena en su palabra. Dios nos dice cuando puedas, cuando te quede bien o cuando a ti te parezca. Dios ordena en su palabra que debemos ser humildes. Es nuestra responsabilidad delante de Dios cultivar esta virtud, la humildad. Todos los pasajes que nosotros vamos leyendo en el Nuevo Testamento, no sé si ustedes se han dado cuenta, son imperativos, es decir, son órdenes que Dios da. Por ejemplo, leímos en 1 Pedro 5:6, cuando el apóstol dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Un imperativo, es una orden. Tenemos que vivir humildemente delante de la presencia de Dios. Es una orden. En Colosenses 3:12, que lo leímos, dice que se vistan de humildad. Es una orden. 1 Pedro 5:5, cuando dice que debemos revestirnos de humildad. Es un imperativo, es una orden. Y luego en Efesios capítulo 4, del 1 al 2, que lo leímos, se nos dice que debemos andar con toda humildad. Todo esto son imperativos, son órdenes. Son órdenes y tenemos que acatar las órdenes del Señor. Por lo tanto, Dios es glorificado con nuestra humildad y la bendice, pero Dios es deshonrado con la falta de humildad de sus hijos. Y por supuesto no va a bendecir. Dios va a honrar nuestra humildad, nos va a bendecir, Dios va a ser glorificado por vidas humildes, pero lo contrario, Dios va a ser deshonrado cuando la iglesia no hay humildad. Cuando en los corazones de los cristianos no hay humildad, Dios no puede ser honrado. Al contrario, Dios es deshonrado. Dios da gracia a los que son humildes, como leímos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Él va a dar gracia a los humildes. Los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. Y en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. La humildad es la precursora de la exaltación verdadera. La humildad es la que impulsa que la mano de Dios nos exalte a su manera y en su tiempo. Si nos damos cuenta, en las Escrituras, en la Biblia, con frecuencia habla de la exaltación juntamente con la humillación. Lo vemos con la humildad, lo vemos en Filipenses capítulo 2, en el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló, fue exaltado. Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados buscando simplemente eso. Entonces, es decir, yo pienso, entonces si voy a ser exaltado por ser humilde, entonces, como quiero ser exaltado, voy a buscar la humildad por motivos equivocados. Porque mi fin no es ser humilde, mi fin es ser exaltado. Entonces, ¿sabe lo que pasa? El corazón camaleónico se va a disfrazar de falsa humildad. Entonces, como yo lo que quiero es ser exaltado, pero para eso sé que tengo que humillarme, entonces voy a utilizar una falsa humildad y no funciona así la cosa. Si mi propósito es ser exaltado, simplemente eso no va a funcionar así, mis hermanos. Es importante saber que la senda del orgullo siempre va a llevar a la ruina, al desastre, mientras que la senda de la humildad verdadera siempre va a llevar a la honra y a la exaltación por parte de Dios. Pero no debemos preocuparnos de cuándo y de cómo vamos a ser exaltados. Eso le pertenece a Dios. Eso se encarga el Señor. Lo que nos toca a nosotros es seguir la humildad, seguir creciendo en humildad, seguir confiando en el Señor, seguir depositando nuestra vida en las manos del Señor, obedecer su palabra, mantenernos siempre al pie de la cruz, cargando esa cruz, teniendo ese encuentro diario con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para ser igual a Él, para crecer en humildad, recordando las promesas del Señor que son seguras, hermanos, las promesas para aquellos que andan, que viven vidas humildes. Una de las grandes promesas en la Biblia para las personas humildes es que Dios ha prometido escuchar la oración de los humildes. Uno que busque, por ejemplo, el Salmo capítulo 10, versículo 17. Yo voy a leer el Salmo capítulo 9, versículo 12, por ejemplo.
donde allí se nos dice en el Salmo 9:12 que el Señor no se olvidó del clamor de los afligidos. En otras versiones dice, no ha olvidado el clamor de los humildes. Dios siempre va a escuchar la oración del humilde. Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Mire, Dios está deseando, escuchando para honrarnos en la oración cuando oramos con un espíritu humilde delante de Dios. Mire qué promesa tenemos. Dios ha prometido honrar y escuchar la oración de aquellos humildes, de los que andan quebrantados. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, como decía el salmista también. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de los ninivitas? Se humillaron, escucharon el mensaje de Dios y la gente invocó el nombre del siendo pagano. ¿Y Dios qué hizo? Retiró el juicio. Hallaron misericordia. Ellos se humillaron delante de Dios. No dijeron, ¿qué me importa a mí el Dios de los hebreos? Nosotros somos asirios, nosotros tenemos a Dagón, nuestro Dios. ¿Qué nos importa el Dios de los hebreos? No. Se humillaron, oraron al Señor. El rey proclamó ayuno aún hasta los animales. Vamos a orar, vamos a clamar para que Dios no nos castigue, para que Dios no nos juzgue. Y Dios dice que escuchó aún la oración de los paganos. ¿Por qué? Porque había humildad en sus corazones, hubo temor en sus corazones, hubo fe en el mensaje de arrepentimiento de Jonás. Se humillaron y Dios escuchó la oración de los ninivitas. Tremendo. Bueno, vimos cómo el publicano, cuando se golpeaba el pecho, salió justificado. Dios escuchó la oración. ¿Se acuerdan también cuando el rey Ezequías, cuando va Isaías de parte de Dios y le dice, ordena tu casa porque el Señor ha establecido que vas a morir? Y el pobre hombre, cuando escuchó eso, dice que estaba acostado, se da vuelta, inclina su rostro en la pared y lloró amargamente al Señor y se humilló. Y el Señor escuchó la oración de humildad de Ezequías y le concedió 15 años más de vida. Hermanos, Dios promete escuchar nuestra oración. Dios promete honrarnos cuando tenemos vidas humildes. Dios promete exaltarnos en su tiempo y a su manera. ¿Cuántas bendiciones tiene la humildad? ¿Cuántas bendiciones, hermanos? Pero cuánta carencia la falta de ella. ¿Cuánta carencia la falta de ella? Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado porque también la Biblia nos habla de la apariencia de humildad, de la falsa humildad. Eso es lo que Pablo trata de combatir cuando escribe su carta a los Colosenses. Había hermanos que habían sido impregnados con otras filosofías, que se estaban metiendo a la iglesia, que tenían apariencia de piedad, que tenían apariencia de humildad, pero Dios no va a bendecir nunca nada que no sea auténtico, que no sea legítimo. Podemos tener mucha apariencia de humildad, pero Dios no va a bendecir eso. Así que vemos ahí en Colosenses 2:18 que hay algo que parecía humildad, pero realmente no lo era. Hermano, es muy fácil emular la humildad. Es muy fácil ponerse el saco de la humildad. Pero eso es una falsa humildad. ¿Saben que el mundo conoce que la humildad es una virtud? Y la gente se disfraza muchas veces de humilde. Usted los escucha hablar y son tremendos, pero es una falsa humildad, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado. A veces nuestro corazón, con el fin de ser engañado, porque dice la Biblia que nuestro corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas, nos pensamos que somos humildes, los tan humildes nos pensamos que somos. No, hermano, hay que mirar el corazón. Hoy tenemos que mirar el corazón, cómo estamos nosotros delante de Dios. Queremos recibir honra de parte de Dios, queremos ser exaltados de parte de Dios. Hoy es el día que cada uno de nosotros que está delante de Dios, expuestos delante de la palabra de Dios, tenemos que mirar nuestro corazón y reconocer, decir, caramba, Señor. Caramba, yo no soy muy humilde que digamos, Señor. No soy muy humilde que digamos, ayúdame, Señor, a ser como Cristo, a tener el carácter de Cristo. Porque enseguida me sale el sargento fulano de adentro. No, hermano, nos tiene que salir el Espíritu de Cristo de adentro. Manso y humilde como el buen Jesús. Esta es la humildad fingida, la cual el apóstol Pablo dice, cuidado, Colosenses, con esa humildad fingida que debemos evitar a toda costa, hermano. Podemos quedar bien con los hermanos imitando una humildad fingida, pero nunca vamos a recibir nada delante de Dios. A Dios no lo vamos a engañar.
podemos disfrazar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Algunos, al darse cuenta de los méritos que la humildad tiene, la codician por su excelencia o por la exaltación que buscan. Buscar la humildad por razones egoístas trae como resultado la humildad fingida. Escuche esto, hermano. Buscar la humildad por razones egoístas trae como resultado la humildad fingida. Los que se sienten orgullosos por su humildad, algún día se van a dar cuenta de que era una humildad fingida la que tenían. ¿Por qué se van a dar cuenta que era una falsa humildad? Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. La humildad fingida nos va a dar el pago que merecemos. La humildad legítima nos va a exaltar y vamos a recibir honra de nuestro Dios. Tenemos que saber discernir. No debemos engañarnos, hermano, y decir, sí, yo tengo mis errores, pero soy humilde. No basta con eso. No basta con eso. Es la voluntad de Dios que seamos exaltados, que seamos honrados por Él. Lo vemos claramente en ese proverbio que leímos, 15:31. Es la voluntad de Dios que quiere honrarnos, que quiere exaltarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, nuestra parte, nuestra responsabilidad es ser humilde, es buscar la humildad, es cultivar la humildad, es ser más como Cristo. Pero su camino a la exaltación es distinto que el camino que llevan los que quieren exaltarse a sí mismos. Su rumbo es distinto, su destino también lo es. La exaltación a la que aspira el hombre siempre exalta su propia voluntad carnal, mientras que Dios desea exaltar al hombre según su imagen y su voluntad, su propósito. Para esto la carne tiene que ser muerta, no hay otra cosa, de tal manera que no respondamos a los estímulos carnales. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto y corto, muchos piensan que si yo tuviera dones espirituales, sobrenaturales, me van a exaltar delante de la congregación. Todo el mundo busca dones que se manifiesten visiblemente, porque eso como que de alguna manera me trae cierta reputación. Difícilmente venga una persona y diga, pastor, yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de dar, pastor, yo tengo el don de ayudar, yo tengo el don de hacer milagros, yo tengo el don de resucitar muertos, yo tengo el don de hablar en lengua, yo tengo el don de revelar sueños, visiones y cosas de esas. Entonces muchas veces buscamos ese tipo de dones con el fin de impresionar a la gente. Eso lo hace mucho la falsa cristiandad que hay allá afuera, ¿no? Personas que dicen tener dones sobrenaturales de parte de Dios, pero son falsos dones que exaltan a la persona. No exaltan al nombre del Señor Jesucristo, no bendicen a la iglesia, son vendehumos. Quieren el aplauso y la aprobación de la gente. Hoy me preguntaba una chiquilina de la iglesia nueva, de la fe, que estaba asombrada por esos pastores que tienen un poder impresionante que le ponen la cabeza a la gente y se cae, porque está mirando en YouTube esas cosas. Digo, eso es falso, chiquilino. Eso es falso, eso no existe esas cosas. Eso es falsa espiritualidad. Finge, no hay humildad, por lo tanto no hay nada de Dios, porque la Biblia me dice que Dios al soberbio lo aborrece, lo mira de lejos, no le da gracia, y esa gente está hinchada. Esos son los que hablan Judas en su carta, nubes sin agua, fieras ondas del mar que espuman su vergüenza, los falsos maestros, los anticristos. Pero eso de Dios no tiene absolutamente nada, hermano. Nada. Entonces algunos piensan que los dones espirituales exaltan a la persona que los posee y por eso buscan ese tipo de dones espirituales. Pero la verdad es que el que recibe un verdadero don espiritual, un don auténtico que proviene de Dios, es para humillarse más y más y ser más como Cristo. No más como el apóstol Maldonado o el apóstol Casluna, que son falsos apóstoles, no. Sino como Cristo. El verdadero don, hermanos, es para el beneficio de la iglesia, no para el aplauso mío personal. El verdadero don me hace más como Cristo y va a beneficiar más a la iglesia. Eso es un verdadero don de Dios. No es para que la gente me tire flores, no es para eso. Dios nos da dones espirituales para promover no para promover nuestras propias metas o aspiraciones, sino para promover la gloria y el nombre de Dios
y su reino. No es para mi reino, es para el reino de Dios. Por eso nos capacita, por eso Él da ciertos dones a la iglesia. No es para rédito personal. El don que Dios te ha dado es para el beneficio de la iglesia y viceversa. No es para beneficio propio. Por lo tanto, hermanos, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:6, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Hermano, ¿quieres que Dios te exalte? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres recibir honra de parte de Dios? Hay un solo camino, la humildad. La humildad. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude realmente, porque todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. A mirar nuestro corazón en esta tarde delante de Dios y decir, Señor, yo me he dado cuenta que no soy tan humilde como pensaba. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque ella